El vacío del espacio ha sido siempre un misterio fascinante para la humanidad. Mientras más avanzaba la ciencia, más cerca nos encontrábamos de desvelar sus secretos, pero aún sabíamos tan poco. Mi nombre es Alexander Dorada, un astrofísico obsesionado con la idea de que no estamos solos en el universo. Durante años, había trabajado en desarrollar un prototipo de nave que pudiera atravesar distancias imposibles, llevándonos más allá de las estrellas, hacia los límites del cosmos. Finalmente, llegó el día en que mi sueño se haría realidad. Mi equipo y yo habíamos construido la nave que llamamos Prometheus, un ingenio de ingeniería avanzada que utilizaba un tipo de energía exótica, la cual nos permitiría doblar el espacio-tiempo y viajar más allá de lo conocido. Este era un proyecto financiado por años de esfuerzos académicos y con la promesa de desentrañar los misterios del universo, pero nadie, ni siquiera mis colegas, entendían del todo lo que estábamos a punto de descubrir. En la madrugada del 23 de mayo, con el cielo despejado y las estrellas brillando sobre nosotros, subí a bordo de Prometheus y me preparé para el viaje más trascendental en la historia de la humanidad. Mi tripulación me había acompañado hasta este punto, pero lo que me esperaba era una travesía solitaria. Sabía que nadie más podría soportar el viaje, no solo por la física brutal que implicaba, sino por la incertidumbre de lo que encontraríamos. Había algo en mi interior que siempre había sentido desde niño, una sensación de que la realidad que percibíamos era apenas la superficie de algo mucho más vasto y oscuro. Cuando la nave despegó y la Tierra se fue desvaneciendo, sentí una mezcla de euforia y terror. La primera parte del viaje fue tranquila, con el motor de la nave vibrando suavemente y las estrellas a nuestro alrededor titilando como siempre. Pero a medida que cruzábamos los límites del sistema solar, algo cambió. El espacio se volvió más oscuro, las estrellas comenzaron a desaparecer. Sentí una ligera presión en el pecho, un nerviosismo latente que aumentaba cada vez que miraba por la ventana. Era como si estuviéramos entrando en una zona donde la luz no tenía lugar. La nave activó su sistema de salto cuántico y, de repente, me encontré en una región del espacio que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No había estrellas, planetas ni luz. Solo oscuridad. La pantalla de los instrumentos marcaba vacío desconocido. Mi corazón latía con fuerza. Esto era lo que había estado buscando durante años, pero verlo, estar en ese lugar, hizo que el miedo se arrastrara por mi columna como un frío líquido. Me sentí pequeño, insignificante, como si el universo me estuviera observando. Pasaron días, tal vez semanas, desde que llegué al vacío, pero el tiempo ya no tenía sentido allí. Intenté comunicarme con la Tierra, pero las señales de radio no llegaban a ninguna parte. El silencio era total. Durante las primeras noches, escuché un zumbido bajo, como si algo en la oscuridad estuviera vibrando. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, el aislamiento afectando mis sentidos. Pero la intensidad aumentó. Una noche, mientras dormía, algo golpeó la nave. Me desperté de inmediato y fui a revisar los sistemas, pero no encontré nada que pudiera explicar el impacto. Sin embargo, cuando miré por la escotilla, vi algo en la distancia, una figura. No era humana, ni mecánica. Era una sombra con forma, pero sin detalles. Se movía lentamente en el vacío, como flotando. Lo observé durante varios minutos, congelado por el pánico. Pero tan pronto como apareció, se desvaneció en la oscuridad. Desde ese momento, supe que no estaba solo en ese lugar. El zumbido comenzó a aumentar y, a veces, escuchaba lo que parecían ser voces, pero no hablaban ningún idioma que pudiera entender. Eran como susurros, lejanas y distorsionadas, como si provinieran de los confines más remotos del cosmos. A medida que avanzaban los días, las manifestaciones se volvían más claras. Empecé a ver luces parpadeantes en el horizonte del vacío, figuras que aparecían y desaparecían al borde de mi visión, pero nunca lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguirlas claramente. Empecé a sentir una presencia constante. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, observándome, estudiándome. La desesperación comenzó a crecer en mi interior. El viaje ya no era solo una misión científica, era una prueba para mi cordura. Decidí que debía ir más allá, continuar hacia esas luces distantes que veía, esperando que fueran la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Pero a medida que me acercaba, los susurros en mi cabeza aumentaban y el zumbido se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando los instrumentos de la nave comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban, las pantallas mostraban lecturas incoherentes, y las alarmas empezaron a sonar sin razón aparente. Intenté mantener la calma, pero el terror se apoderó de mí. Todo lo que había construido, todo lo que había planeado, estaba desmoronándose. De repente, algo más impactó la nave, esta vez con una fuerza que la sacudió completamente. Corriendo hacia la escotilla, observé una masa informe en la distancia. No podía definir su forma exacta, pero era inmensa, mucho más grande que la nave.
Parecía estar viva, y su superficie se movía, retorciéndose como si estuviera hecha de sombras líquidas. El miedo me paralizó. Era como si el universo mismo hubiera cobrado vida y estuviera intentando devorarme. Intenté activar los motores de emergencia, pero no funcionaban. Estaba atrapado en ese lugar, en el vacío, con esa criatura que ahora parecía estar acercándose lentamente a mí. La nave comenzó a ser arrastrada hacia la oscuridad. Sentí como el espacio mismo se comprimía a mi alrededor. Y entonces, lo vi. A través de los ventanales, pude distinguirlo claramente, una figura humanoide, pero grotescamente deformada, con ojos que parecían agujeros negros, observándome desde el otro lado del cristal. No podía huir. No había escapatoria. Las luces de la nave se apagaron, dejándome solo en la penumbra total. La criatura estaba cada vez más cerca, sus susurros llenando mi mente. Marcos no podía dejar de pensar en la figura del sótano. Esa forma distorsionada, suspendida en la oscuridad, había quedado grabada en su mente como un eco. Había regresado a su casa tras lo que parecía haber sido una simple inspección rutinaria de la nave, pero algo había cambiado. Era como si algo del vacío lo hubiera seguido, algo intangible pero real. Desde esa noche, todo en su vida comenzó a desmoronarse. Al principio, fueron los sueños. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en la nave, flotando en esa región oscura del cosmos. La figura del sótano siempre estaba ahí, observándolo, pero nunca hablaba. Su rostro nunca era claro, siempre oscurecido por la penumbra, pero sus ojos, los ojos vacíos lo perseguían. No eran ojos humanos, sino abismos, pozos de oscuridad tan profundos que al mirarlo sentía que estaba cayendo eternamente. Marcos intentaba convencerse de que solo eran pesadillas causadas por el estrés, un efecto secundario del aislamiento en el espacio profundo. Pero, entonces, empezaron las manifestaciones físicas. Una noche, mientras estaba acostado en su cama, escuchó un susurro. Un sonido suave y casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando su nombre desde la esquina más lejana de la habitación. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero luego el sonido se hizo más fuerte. Marcos. Saltó de la cama, encendiendo la luz con un movimiento brusco, pero no había nadie. El sudor le cubría la frente, su respiración era entrecortada. Revisó cada rincón de su casa, buscando cualquier signo de intrusión, pero no encontró nada. Sin embargo, la sensación persistía. Esa presencia, como si el vacío lo estuviera vigilando desde algún lugar más allá de la realidad. Desde ese momento, supo que algo había cruzado con él cuando regresó de su misión. Durante el día, intentaba ignorar la sensación, pero la presencia era constante. Notaba sombras que se movían por el rabillo del ojo, espejos que reflejaban algo que no estaba allí, como si la figura lo estuviera acechando desde otro plano, esperando el momento perfecto para revelarse. Una noche, el sonido se hizo más fuerte. Esta vez no eran solo susurros, era un zumbido bajo y penetrante, como el sonido del vacío, como el latido de algo inmenso y ancestral. Marcos intentó ignorarlo, pero el sonido era persistente, creciendo cada vez más, invadiendo su mente. Se levantó de la cama, decidido a enfrentarlo de una vez por todas. Caminó por su casa con pasos lentos y vacilantes, cada sombra parecía estar observándolo, cada rincón oscuro estaba lleno de ojos invisibles. El zumbido lo condujo al sótano. Ese lugar que había evitado desde su regreso. Algo en su interior sabía que ahí era donde la figura se había manifestado por primera vez. Bajó las escaleras, temblando de miedo, pero con una curiosidad irresistible que lo empujaba hacia adelante. Al llegar al fondo, encendió la luz, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, el zumbido persistía, más fuerte ahora. Marcos se acercó a una esquina oscura, y allí, en la penumbra, vio algo moverse. Una figura emergió de las sombras, la misma figura que había visto en el vacío. Era más clara ahora, más definida. Su rostro seguía siendo un borrón oscuro, pero su presencia era palpable, casi tangible. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, su voz temblando de miedo. La figura no respondió, pero avanzó hacia él, lenta pero segura. Marcos intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado por la presencia. El zumbido en su cabeza se volvió insoportable, como si su cráneo estuviera a punto de estallar. De repente, la figura habló, pero no con palabras. Era como si sus pensamientos se proyectaran directamente en la mente de Marcos. No debiste haber venido aquí. No debiste cruzar el umbral. Marcos cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión mental. La figura se inclinó hacia él, sus ojos vacíos perforando su alma. Y entonces, todo se oscureció. Cuando despertó, estaba en su cama, pero algo era diferente. Su casa estaba en silencio, pero no era el silencio común de la noche. Era un silencio absoluto, como si todo sonido hubiera sido suprimido. Marcos se levantó, sintiendo una sensación de vacío dentro de sí. Caminó por la casa,
pero algo no estaba bien. Las paredes parecían estar más lejos de lo que recordaba, como si su hogar se hubiera distorsionado. Y entonces lo entendió, no estaba en su casa. La figura del sótano lo había atrapado. De alguna manera, Marcos se había convertido en parte del vacío. Su cuerpo estaba en la tierra, pero su mente, su conciencia, estaban en otro lugar, atrapado en un plano de existencia entre la vida y la muerte. Y lo peor de todo, no estaba solo. Las figuras comenzaron a aparecer a su alrededor. No una, sino decenas, tal vez cientos. Cada una de ellas, deformada y grotesca, como reflejos distorsionados de lo que una vez fueron seres humanos. Marcos gritó, pero su voz no hizo eco en ese lugar. No había sonido, no había luz. Solo el vacío. Comprendió, entonces, que el vacío no era solo un espacio físico. Era una entidad, un ser consciente que se alimentaba de la existencia misma. Y ahora, él era parte de ello. La desesperación lo invadió cuando entendió que no había escapatoria. Estaba condenado a vagar eternamente en ese lugar, sin rumbo, sin esperanza. Las figuras se acercaron más, sus manos extendiéndose hacia él, como si quisieran arrastrarlo aún más profundo. Marcos intentó resistirse, pero su cuerpo no respondía. Sintió sus frías manos sobre su piel, y en ese momento, su conciencia comenzó a desvanecerse. Todo lo que era, todo lo que había sido, se estaba desintegrando. El último pensamiento que tuvo antes de ser consumido por el vacío fue una simple verdad: nunca debió haber cruzado las estrellas. Nunca debió haber explorado lo desconocido. Porque lo que encontró al otro lado no era conocimiento, sino destrucción. El vacío era eterno, y ahora, él también lo sería. Nadie volvió a escuchar de Marcos Varela. Su desaparición fue reportada semanas después de su regreso fallido de la misión espacial. Las autoridades encontraron su casa vacía, sin señales de lucha ni evidencias de dónde pudo haber ido. Algunos decían que había perdido la cordura debido al aislamiento en el espacio profundo, otros creían que había decidido empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero aquellos que sabían lo que realmente ocurrió, aquellos que comprendían la verdadera naturaleza del vacío, nunca olvidaron. Sabían que Marcos no había desaparecido. Sabían que él estaba atrapado, en algún lugar más allá de las estrellas, en el corazón del vacío.